Y en el camino que llevamos en esta séptima clase, precisamente el tema de hoy va a ser Abraham y su conexión que tiene con la simiente de la mujer, que es la promesa del protoevangelio. Vamos a estar viendo los orígenes del pueblo de Dios. Este presente estudio de las Escrituras quedó en medio de una multitud esparcida que a regañadientes se dispersa sobre la tierra y no quiere nada que ver con Dios. Luego de esto, la historia continúa haciendo un énfasis maravilloso. Se destaca un hombre que no quiere levantar su propio reino, sino que quiere levantar el reino de Dios. Después de tantas situaciones tristes y desafortunadas, producto de la desobediencia de los mismos hombres, la esperanza de la promesa de Dios en el protoevangelio permanece firme y aparece una maravillosa historia de fe, que es la historia de Abraham, la simiente de Abraham. Y mis hermanos, yo quiero adelantarme, yo quiero hablarles de un panorama general. ¿A dónde nos va a llevar esto? Que fue precisamente lo que hice con la historia de la Torre de Babel. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablé de la Torre de Babel, no solo les hablé de lo que pasó en ese momento, sino las implicaciones que tuvo y hasta dónde afectó, y luego cómo el Señor aún redime esas consecuencias de la misma Torre de Babel en Pentecostés. Bueno, yo voy a hacer algo parecido el día de hoy. Hoy voy a hablarles de algo general, y luego de hablarles de lo general, de hasta dónde va a llevar el Señor a ese hombre llamado Abraham con su llamado y la promesa que le va a dar, a dónde va a terminar esto. Y luego de hacer ese panorama general, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a relatar la historia de Abraham de manera puntual y de manera cronológica. Me parece que es la manera más pedagógica de poder abordar este tema para que ustedes entiendan las implicaciones de cada situación por la que pasó Abraham en su vida, si podemos viajar en el tiempo desde la promesa hasta su cumplimiento. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Génesis 18-19 nos habla de quién era Abraham. No quiero hablar primero del llamado, no quiero hablar de Génesis 12, del 1 al 3, que es donde se habla del llamado. Ahora, no se los quiero leer de primerazo porque Génesis 12, del 1 al 3, lo que hace es relatar lo que previamente ya Dios le había dicho antes a Abraham. Pues que yo quiero que ustedes lean conmigo algo que dice Dios acerca de Abraham y por qué lo escoge. Ahora, Dios escoge a Abraham por gracia. Lo que pasa es que juntamente con esa gracia, y eso lo vamos a ver en soteriología, cuando damos doctrina de la salvación, nos vamos a dar cuenta de lo que dice Efesios 2, del 8 al 9, que el Señor no solamente a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, les imparte gracia, sino que con la gracia les da la fe para creer en lo que Él ha prometido. Y también les va a dar la capacidad de ser fieles a ese llamado. Y eso es lo que dice precisamente Génesis 18-19. Miren lo que dice Dios acerca de Abraham. Porque yo sé, Dios sabe, porque yo sé que mandará. ¿De quién está hablando? De Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham, Dios le dio el carácter para formar hijos que en ningún momento del paso de los tiempos olvidaran la promesa, que había sido el problema constante que había habido. Sí, vemos a los hijos de Set por un momento brillar como hijos de Dios, pero luego renunciar a esa fe. Y luego vemos cómo el Señor empieza a levantar de la descendencia de Sem ese nuevo brillo. Pero la mayoría de la descendencia de Sem se tuercen al punto de que cuando vayamos a ver, ahorita inmediatamente Génesis 12, del 1 al 3, vamos a ver de dónde Dios llama a Abraham, de un pueblo pagano, de un pueblo que es igualmente de idólatra que los demás, que las demás culturas y las demás naciones existentes en ese momento en el mundo. Entonces esto es lo interesante. Ese es el ingrediente adicional que hay. Será así de tenaz la fe de Abraham, que Abraham será llamado el padre de la fe, porque influenciará tanto en sus generaciones, en Isaac, en Jacob y en los que vengan de ahí en adelante, que a través de la descendencia de Abraham es que vendrá el Mesías. Entonces, como hemos hablado
de que todo el mundo que se fue dispersado a poblar la tierra es la simiente de la serpiente, podemos entonces hablar que Abraham y esa familia que se le está prometiendo a un hombre viejo con su esposa estéril será la simiente de la mujer. Eso tenemos que hablarlo, tienen que haber estos conectores para que brille maravillosamente la teología bíblica que estamos viendo en este curso. Entonces, mis hermanos, tenemos que reflexionar en cosas maravillosas. Y vamos a hablar puntualmente del pacto de Abraham, del pacto con Abraham. Ya hemos hablado del pacto de redención, cuando Dios en la eternidad pasada se compromete a planear, ejecutar y aplicar un plan de salvación a sus hijos. Vemos cómo el pacto de obras fracasa en Adán y Eva, y luego vemos cómo el Señor establece un pacto de gracia en el protoevangelio, al cual le dice algo que es una de las, podemos decir, actualizaciones, así lo llama Sugel Michelin. Así como a ti te llega una actualización de algunos programas en tu celular o tu computadora, así sucede también con el pacto de gracia. El pacto de gracia viene teniendo como actualizaciones, porque es una revelación progresiva. Y en esa revelación progresiva ya el Señor dijo, vendrá uno de la mujer. Y luego a Noé le prometió que no va a volver a destruir la tierra porque la tierra tiene que tener estabilidad para que ese nazca. Pero luego viene otro ingrediente maravilloso. Y vamos a ver cómo el Señor en Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis 17, el Señor hace un pacto con Abraham donde le promete cosas específicas, donde le habla de que de su familia, de su descendencia, se levantará esa simiente que él ha prometido. Ahora hay algo interesante. En contraste con los pactos hechos con Adán y con Noé, que eran pactos universales, eran pactos que afectaban a toda la humanidad. El pacto de obras cobijaba a toda la humanidad y su victoria o fracaso iba a afectar a toda la humanidad. Adán termina fracasando y afectó a toda la humanidad. Y también vemos cómo el pacto con Noé es un pacto universal donde el Señor dice que no va a volver a castigar la tierra en general. Vemos en contraparte que este pacto en particular fue con un pueblo en particular. Este pacto es con un pueblo en particular. ¿Cuál? El pueblo que Dios va a levantar de Abraham. A Abraham se le promete una semilla y una tierra, a pesar de que no pudiera ver su consumación dentro de su propia vida. Porque nosotros pensamos que la promesa de Dios con Abraham solamente era que iba a tener un hijo. No, la promesa iba más lejos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Una implicación que iba a tomar miles de años que se cumpliera y que el mismo Abraham no vio. Ahora uno se pregunta, ¿Abraham entendió? Pues según lo que vemos en Hebreos 11, del 8 al 16, Abraham sí entendió. El libro de Hebreos explica que él estaba buscando una tierra mejor y celeste, y no solo la tierra de Canaán, porque el Señor le señala a Canaán como la tierra prometida. Tierra prometida que solo hasta tiempo de Josué tomó el pueblo de Dios. Ese casi 1.000.000 de personas que lideró y dirigió Josué, ¿vienen de dónde? Vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, 70 personas que llegan a Egipto y luego salen siendo casi 1.000.000 de gentes. Eso es algo increíble. Entonces iba a tomar tiempo. Pero Abraham sabía que el Señor no le estaba hablando sencillamente de esa tierra física, le estaba hablando de algo más trascendental. Y por eso el libro de Hebreos en el capítulo 11, del 8 al 16, habla de eso, que él esperaba una tierra mejor que Canaán, una tierra celestial, una ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto es Dios, ¿De qué estaba entonces teniendo esperanza Abraham? Del cielo, de la vida eterna, pero en base a la simiente que se iba a levantar en él. Esto es maravilloso, mis hermanos, esto es el evangelio. El apóstol Pablo escribe que la simiente prometida, en particular a Abraham, es Cristo. Gálatas 3:16, y yo quiero leerles hoy ese pasaje, mis hermanos, porque se vuelve importantísimo. Estamos haciendo el énfasis
A partir de Abraham se levanta entonces la simiente de la mujer, ese remanente escogido por gracia, que en todos los tiempos ha existido, pero que en este momento se va a diseñar ya como pueblo puntual de Dios. Y se los quiero leer en las dos versiones que existen. Bueno, existen muchas otras versiones, pero estas dos versiones me parecieron características. Vamos a leer la Biblia en lenguaje actual. Dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. El mismo apóstol Pablo está hablando que todo el pueblo de Dios, la promesa hecha a Abraham, esto es importantísimo y maravilloso, apuntaba al nacimiento del Señor Jesucristo. Leámosla ahora en la versión Reina Valera 60. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16 está interpretando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es una revelación que le da el Señor maravillosa. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a Abraham, la promesa que se le dio en Génesis 12, del 1 al 3, era el cumplimiento maravilloso de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, de la simiente de la mujer nacerá uno, que le pise la cabeza a la serpiente. Y acá está diciendo el apóstol Pablo, no hablando como de muchos, sino como de uno. Ese uno venía de allí. Entonces esta conexión es maravillosa. Ahora, yo me gozo con esto que les explico. ¿Por qué razón, mis hermanos? Yo vengo de una iglesia que durante 15 años se nos hablaba que Génesis 12, del 1 al 3, era la visión que Dios le había dado a un hombre en esta época para que fundara una iglesia y fundara una visión para traer crecimiento a la misma iglesia. Imagínense. Nunca se me explicaban estas cosas por 15 años. Nunca en Génesis 12, del 1 al 3, yo vi a Cristo. Siempre vi una visión donde supuestamente, porque este señor leía de manera subjetiva la escritura, supuestamente Dios se le había aparecido una playa de aquí de Colombia, se le había aparecido y le había dicho eso, que él tendría una iglesia muy grande y que le daría una visión para que otras iglesias crecieran. Y ahí parte una de las más grandes al día de hoy visiones de crecimiento, que son una completa falsa doctrina, una completa y lastimosamente, tengo que reconocerlo, un terrible énfasis en cuanto a la iglesia, porque la iglesia, el crecimiento, ¿quién lo da? Dice el mismo apóstol Pablo que el crecimiento lo da el Señor. Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento nunca lo ha dado una visión. Y durante 15 años, mis hermanos, 15 años, estuve reflexionando en ese texto, Génesis 12, del 1 al 3, y siempre veía la visión que Dios le había dado a ese hombre en el año creo que 80 y pico, 86, y nunca veía la promesa de Dios a Abraham, nunca la conectaba con el protoevangelio y nunca nada de esto. Miren el peligro que hay, mis hermanos, de leer la palabra de manera subjetiva, y más si una persona tiene una iglesia tan grande, enseña esto no solo a una congregación, sino a muchas congregaciones de las naciones de la tierra. Esto es un acto de irresponsabilidad terrible, mis hermanos, que tarde o temprano se le pasará factura a personas como esta, de terribles apreciaciones de estas. En ese texto, mis hermanos, durante 15 años yo no veía a Cristo, y esto es una completa herejía, una completa blasfemia, mis hermanos. La escritura ha sido precisamente dada por el Señor para que en ella veamos a Cristo. Pero volvamos, cerrando comillas, volvamos a el pacto con Abraham. El pacto con Abraham es tan extraordinario que es un pacto exclusivo, como se los había dicho. Solamente es un pacto que afecta a los descendientes de Abraham. Y cuando hablamos de los descendientes de Abraham, no estamos hablando a los que nacieron en Israel. Estamos hablando solamente que afecta a los descendientes espirituales. Espirituales. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque Abraham, por ejemplo, tuvo otro hijo que no fue Isaac, sino que fue Ismael. Entonces las promesas de Dios a Abraham también afectan a Ismael. Todos sabemos que no.
Ahora, el pacto con Abraham también es un pacto eterno, pues es uno que no es sustituido por ningún pacto posterior. No es como el pacto de obras, que fue sustituido por el pacto de gracia, porque el pacto de Abraham hace parte de este pacto eterno del Señor, que es el pacto de gracia. Ahora es un pacto que solo puede ser aceptado por fe. Y el signo externo de ese pacto en el tiempo de Abraham fue la circuncisión. Pero que al día de hoy, si queremos sacarle una explicación, eso tiene que ser igualado a un cambio interno en el creyente, la circuncisión del corazón, como lo dice Jeremías 4. De acuerdo con Pablo, ya que el pacto de Abraham es eterno, los seguidores de Cristo entonces son hijos de Abraham y por tanto parte de ese pacto por medio de la fe. Dice Gálatas 3:7. Entender entonces que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Mis hermanos, sin importar que sean israelitas, hebreos o que sean gentiles, si son de la fe, son hijos de Abraham. Ahora, yo voy a hacer aquí una aclaración, no voy a entrar en mucho detalle ni voy a ser muy detallado, más adelante tendremos el tiempo de hacerlo. Pero esta visión que estamos teniendo nosotros de teología bíblica y de conectar todo lo que sucede desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una gran influencia obviamente por la teología pactual. Y en la teología pactual nosotros lo que vemos es que el Señor se ha relacionado siempre con el hombre a través de pactos. Y vemos solo 3 pactos al interior de la Escritura. Y esos 3 pactos son el pacto de redención que se hizo en la eternidad pasada, el pacto de obras que Dios hizo con Adán y el pacto de gracia que el Señor, teniendo misericordia al ver el fracaso de Adán, establece un pacto de gracia donde ya no es la obediencia del hombre, sino la misericordia y la gracia de Dios a través de un sustituto que nos salva. Entonces, esos 3 pactos son los que constituyen la teología pactual. Entonces, alguien podría decir acá, bueno, pero no has nombrado el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés, el mismo nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Bueno, todos esos pactos hacen parte del pacto de gracia, del último que les nombré de estos 3. Esto ya lo hemos visto en clases pasadas, ojalá ustedes puedan ver clases anteriores donde tocamos esos temas y aún había un cuadrito donde yo les mostraba esto. Es muy importante que no lo perdamos de vista. Les tengo noticias, mis hermanos. Hay gente que no tienen esa teología pactual. Tienen otra teología pactual. No, de hecho, ven desconectadas todas las cosas. Entonces, los que no practican la teología pactual no enseñan que el pacto de Abraham es heredado por los gentiles. Piensan que el pacto con Abraham es solo para el pueblo de Israel. Y por lo tanto, presentan una visión diferente, por ejemplo, de cosas como el bautismo. Entonces, yo no voy a entrar en detalle porque ese no es el tema del día de hoy, pero se los tengo que mencionar. Ahora, ustedes que ya vieron, muchos de ustedes vieron ya conmigo en teología sistemática, escatología, la doctrina de los últimos tiempos y vimos las diferentes posiciones escatológicas, es decir, de los últimos tiempos. Veamos una postura que era el dispensacionalismo. Eso también lo afecta porque el dispensacionalismo, por ejemplo, ve, las personas que son dispensacionalistas en su escatología, ven un plan completamente aparte para Israel y un plan completamente aparte para los gentiles. Ven planes completamente aparte. De hecho, para ellos una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa muy diferente es la iglesia. Y esto se los tengo que nombrar hoy porque esto va a ser parte de la clase del día de hoy. Nosotros que tenemos esta postura, que es una postura histórica, no es una postura novedosa, sino una postura donde se revela de manera fiel lo que dice la Escritura. Yo creo que es una de las posturas más maravillosas de conexión de toda la Escritura. Nosotros creemos que el pueblo de Dios es la misma iglesia, mis hermanos. De hecho, Romanos 11 enseña que los judíos desobedientes, los judíos que crucificaron al Señor Jesucristo, los judíos que le dieron la espalda al protoevangelio, al plan de salvación, a lo que el Señor había planeado el Padre, ellos que le dieron la espalda, ellos están desgajados del árbol de la familia de Abraham. Eso es lo que dice Romanos 11. Y por eso el Señor, y esto está muy reciente, si pueden ver las predicaciones de Mateo 24, el Señor dijo,
que ellos no volverían a ver al Hijo de Dios hasta que vieran todas las cosas que él está anunciando en Mateo 24, hasta que todas las cosas que está anunciando en Mateo 24. Él antes de comenzar el discurso de Mateo 24, les ha dicho en diversos momentos, les ha dado diferentes discursos. Todo el Evangelio de Mateo, antes de Mateo 24 y 25, son 5 discursos donde el Señor les ha hablado de todas las maneras que Él es el Hijo de Dios, y el pueblo en general, a excepción de ese remanente escogido por gracia, se ha negado a escuchar. Y el Señor dice, ustedes ya no me van a volver a ver hasta que todo esto venga, hasta el fin, hasta que el Señor venga en las nubes. Entonces, miren, si conectamos eso con Romanos 11, enseña que los judíos desobedientes están desgajados del árbol de la familia de Abraham. ¿Y hasta cuándo van a estar desgajados? Porque no van a estar desgajados de manera permanente, sino temporal. Es solo después que la plenitud de los gentiles han sido injertados en el árbol de la familia de Abraham que Dios derramará su piedad a la gente de Israel. Y es donde vendrá un gran avivamiento maravilloso sobre Israel. ¿Y qué harán? Creerán en Jesús, creerán en Jesús, porque es la única manera de que una persona pueda ser salva. Entonces hay que tener todos estos aspectos de manera general pendientes para que ustedes puedan ver las implicaciones que tiene el pacto de Abraham y todo lo que sucedió en su vida. Porque a veces nosotros tendemos a pensar que el Señor sencillamente le prometió a Abraham un hijo y ya, esa fue la promesa. No, va mucho más allá y espero que le esté quedando claro. Y aquí hago nuevamente la aseveración. Soy categórico en esto. Lo que nos enseña la Escritura es que el pueblo de Dios y la iglesia son lo mismo. Hablemos de Jesús. Cuando Jesús dijo por primera vez que edificaba su iglesia, la palabra usada por él fue eclesía. En griego se escribe eclesia. Pero, ¿qué viene a ser entonces la iglesia? Bueno, no es la primera vez que se toman términos de la actualidad del primer siglo para que la gente entendiera algo. Términos, por ejemplo, como evangelio. Viene también, no es un término que sea propio de la cultura judía, sino que es un término tomado precisamente de un nombre que se le daba al que traía buenas noticias, imagínense. Y era un hombre de la cultura grecorromana que traía buenas noticias en medio de la guerra. Entonces, no es la primera vez que se toman términos para dar una idea general. La eclesía era un grupo de ciudadanos romanos llamados de entre el pueblo común para una misión especial entre pueblos conquistados y establecer el reino de ellos representado en el territorio hacia donde eran enviados. Es decir, eran romanos que se infiltraban en los pueblos que habían gobernado y que habían conquistado los romanos para que desde dentro del pueblo fueran colonizados con sus costumbres. Pero la verdadera fuerza de Roma entonces no venía solo de la conquista en armas, sino de su estrategia para conquistar el corazón del pueblo hasta el punto de hacerlo desear poseer el título de ciudadano romano. De ahí viene el término eclesía. Por lo tanto, basado en el contexto de lo que la eclesía romana era, en ese momento Jesús habló sobre el establecimiento de la iglesia como la higuera. Y acuérdense que el uso de la higuera para ilustrar lo que él y nosotros somos con respecto a él. ¿Dónde está lo de la higuera? En Juan 15, del 1 al 6, donde dice que si estamos unidos a él, seremos parte de él, pero que apartados de él, nada podremos hacer. Así también cuando habla de la eclesía o de la iglesia, él no está hablando sobre el establecimiento de un edificio, ni mucho menos está hablando del establecimiento de una religión humana. Él estaba hablando de un grupo de personas que funcionaban en la tierra como agentes de su reino para conquistar el corazón de otras personas al punto de que éstas quisieran, desearan también ser ciudadanas del reino de Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. Etimológicamente, la palabra griega eclesía está compuesta por dos raíces. Ek, que significa para afuera. Iglesia, que significa los llamados. Es decir, técnicamente significa una reunión de personas llamadas a afuera. A ser parte de un nuevo pueblo y no del mundo. Eso significa la iglesia. Ahora, yo quiero hacer una aclaración.
De ninguna manera esto expresa que Jesús se inspiró en la eclesía romana para levantar su iglesia. Él lo que está haciendo es usar un término para definir de manera ilustrativa lo que sería su iglesia edificada sobre él mismo, que es la roca. ¿Para dónde vamos? Todo el énfasis, mis hermanos, todo el énfasis del libro de Génesis es precisamente ese, el libro de los inicios. Tuvimos una primera parte, y la primera parte habla del inicio de la creación, habla del inicio del hombre, y habla también del inicio de la caída y del pecado. Pero también habla del inicio de la promesa de el que vendría, del protoevangelio. Bueno, entonces vamos a abordar la segunda parte de Génesis. La primera parte del libro abarcaba desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 que estamos hoy terminando, porque todavía no hemos terminado el capítulo 11 y ahorita vamos a leer una parte que nos falta. Y la segunda parte son los 39 capítulos restantes hasta que termina el libro. Los primeros 11 capítulos cubren un periodo de por lo menos 2000 años, equivalente al periodo que abarca el resto de la Biblia. En contraste con estos 2000 años, tenemos los 350 años del periodo que extiende desde el capítulo 12 hasta el 50. Es decir, que en solo 11 capítulos se habló de más tiempo que el tiempo que se va a hablar desde el capítulo 11 terminando hasta el capítulo último, que es el 50. Se va a hablar solamente de 350 años en ese lapso de tiempo. Solo en los primeros 11 capítulos de la Biblia se habla de más tiempo que solamente el resto de Génesis y aún de una gran parte de la Biblia. Esto es increíble y esto es maravilloso. Ahora, es bueno tenerlo en cuenta. ¿Dónde va a partir la promesa con Abraham? Que él va a tener un hijo con Sara y a partir de él vendrá una gran multitud que será el pueblo de Dios. ¿Cómo terminará Génesis? Terminará Génesis con 70 personas. Miren la gráfica de aquí arriba, 70 personas. Acá está Israel, que ya es llamado, Jacob, que ya es llamado Israel, sus 12 hijos en tierra de Egipto y 70 descendientes. Así de manera tan modesta, de manera tan pequeña comienza el pueblo de Israel. Pero pasan 400 años, que es donde comienza de Génesis a Éxodo, y vemos a un pueblo de casi 1 millón de personas que va a salir precisamente en Éxodo de Egipto en busca de la tierra prometida. Lo que estamos haciendo con esta mirada global es que estamos hablando de manera global lo que va a pasar en el resto de Génesis y a partir de la vida de Abraham para que ustedes tengan una visión clara, una visión diáfana de los acontecimientos y cómo se conectan unos con otros. Creo que era necesario y académico para poderlo abordar de esa manera. Entonces, ya que ha quedado claro, esta es la simiente de la mujer. Miren que no ha terminado Génesis 11. Génesis 11, 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde es esa tierra de su nacimiento? En Ur de los Caldeos. Entonces nos está señalando ya no todas las naciones que se esparcieron. Ya no está hablando de toda esa gente que está levantando una cultura en torno a sí mismos, sino que está hablando de una de esas culturas, está hablando de una de esas naciones. Ur es una ciudad y Caldea es una cultura. Los caldeos, de allí es que es tomado la persona de la promesa. Dice, y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Mical, hija de Harán, padre de Mical y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo. Esto es interesante. Esto que voy a leer a continuación quiero que le presten mucha atención porque casi no se habla de esto. Presten atención. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Mis hermanos, acá hay algo importantísimo.
¿Quién comenzó las jornadas para salir de Ur de los Caldeos? Ni siquiera, escúchenme bien, este pasaje está diciendo que fue Abraham, sino que fue su padre Taré, el que tomó la decisión de salir. Ahora, ¿qué estoy hablando con esto? Obviamente es Dios quien le habla a Abraham, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura es la que dice, y es puntual, dice, Dios había dicho a Abraham, vete de tu parentela y la tierra de tu padre. Yo voy a leer ese pasaje no lo podemos pasar de vista, de hecho ese va a ser el cierre de la clase del día de hoy. A lo que voy es que el mismo padre de Abraham se tomó en serio esas palabras. Ustedes dirán, bueno, pero es que esas palabras se nombran en el capítulo 12 y aquí estamos hablando del capítulo 11. Mis hermanos, ahorita ustedes se van a dar cuenta que como aparece lo escrito en el capítulo 12, del 1 al 3, habla como un recorderis, no como el momento en que se le habló. Génesis 12 está citando que ya previamente Dios le ha hablado de esa manera a Abraham, no que en que el capítulo 12 le está hablando. Entonces, lo que podemos llegar a la conclusión, leyendo en su contexto la escritura, es que Dios se le revela a Abraham. Luego de un tiempo de silencio absoluto, Dios vuelve a hablarle a un hombre. Es que Dios no le ha hablado a ningún hombre desde Noé. Imagínense. Y Babel, no, en Babel no habló Dios. Trajo fue confusión e idiomas. Pero ¿dónde dice que habló Dios? El Señor sí está reconociendo la rebelión del pueblo y está tomando decisiones. Es una voz en off la que está hablando y diciendo los acontecimientos, pero no es Dios hablándole al pueblo. Sencillamente toda esa generación fue confundida y se le dio lenguas. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿cuándo Dios ha hablado? Le habló a Noé y le habló puntualmente de todo lo que sucedería. Y luego de que sale, le vuelve a hablar y le dice lo que tiene que hacer. Luego de decirle a Noé que crezca, que se multiplique, que puede comer ahora carne de animal y que tiene que ser responsable de obedecer al Señor, de ahí en adelante, el Señor no vuelve a hablar. No vuelve a hablar para nada. Y vuelve a hablar. El silencio de Dios se rompe cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham. Es aquí, y lo maravilloso, mis hermanos, es esto. Que lo que Dios le habla a Abraham, lo cree su padre. Y su padre comienza esta campaña de salir de su propia cultura para buscar el propósito de Dios. Esta es la simiente de la mujer. Siempre han habido, durante todas las generaciones, personas a las cuales Dios ha despertado su fe, les ha dado vida espiritual y les ha permitido perseverar. Ahora, Taré no ve el cumplimiento de esa promesa, pero les aseguro que él muere creyendo a esa promesa, que es exactamente lo que le va a pasar a Abraham. Abraham no va a ver el cumplimiento de muchas cosas en su vida, pero va a morir creyendo. La visión que recibió hasta ese momento fue suficiente. Bueno, y luego de tantos preámbulos, ¿cuál fue? Aquí vemos cómo la línea de Sem se va desarrollando a través de Arphaxad hasta llegar a un personaje clave, Taré, culminando en Abraham, su hijo. Y precisamente esta es la promesa que se le hace a Abraham y que muy posiblemente creyó Taré y por eso quería salir de Ur de los Caldeos. Entonces el primer inquieto en salir de Ur de los Caldeos. La última vez que leímos el capítulo 11 de Génesis, veíamos una multitud dividida, obedeciendo por obligación a Dios y dispersándose por todo el lugar. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Mis hermanos, reflexionar en esto es maravilloso. Él muere confiando en una promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa, mis hermanos? Qué maravilloso cambio de panorama hay aquí. Qué maravilloso cambio de panorama donde todo el tiempo y de manera sistemática todos los hombres están trabajando por su propio reino. Ahora se detiene una familia para pensar de manera prioritaria en lo que Dios quiere hacer y no en lo que el hombre quiere hacer. Entonces esto es un maravilloso cambio de panorama, mis hermanos. Y aquí es donde viene el llamado. Génesis 12, del 1 al 3.
Miren cómo lo dice. Y por eso podemos declarar lo que se ha declarado en esta clase. Pero Jehová había dicho a Abraham, pasado. En Génesis 12, del 1 al 3, sencillamente se le está recordando algo que está sucediendo. Entonces se puede traer la implicación de que las acciones de Taré y su familia, o los que se fueron, la facción de su familia que se fueron con él, porque otros se quedaron en Ur de los Caldeos. Y esto debe haber sido dolorosísimo. En Ur de los Caldeos, escúchenme bien, queda un hermano de Abraham que todavía le vive. Y en Ur de los Caldeos es donde se queda la futura esposa de Isaac, donde Abraham más adelante le ruega a su siervo, al damaseno Eliezer, que vaya hasta allá y le busque mujer a su hijo, pero que no permita que su hijo vuelva allá. ¿Por qué? Porque Dios había dado un mandato: vete de tu tierra y de tu parentela. Y él no va a ser como Lot, que puso una mano en el arado y volvió a ver atrás. No, él no va a hacer eso. Bueno, no Lot, la esposa de Lot, más bien. Él no va a hacer eso. Él lo que va a hacer es que se va a olvidar por completo de su tierra, de su nación, de su cultura, porque se va a levantar un pueblo de Dios que va a tener sus propias prerrogativas, sus propias prioridades, su propia cultura, su propia constitución, y todo eso va a estar centrado en Dios. Ese pueblo va a ser una teocracia. Es por esa razón. Dios ya le había hablado de manera previa a Abraham. Y cree, Taré crea esas promesas, y por eso sale con su hijo, con la esposa de su hijo, aún con su sobrino Lot, salen. Y él llega a la primera etapa que paran en Harán, y ahí muere. Ahí muere. Y siguen adelante. Y entonces, ya entendiendo que el Señor previamente le había dado esa promesa, miren lo que dice este recorderis de Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí tenemos que nuevamente ir al futuro para entender las implicaciones de esta promesa. Hay gente que solo se queda con que Abraham iba a tener un hijo, y a partir de ese hijo iba a tener muchos hijos, y de ahí nació la nación de Israel, punto, se acabó, y por eso la nación de Israel son los hijos de Dios. Eso sería una manera simplista de ver las cosas. Aquí la promesa maravillosa es: el Señor le va a dar un hijo a un hombre viejo con una mujer estéril. O sea, ahí comienza el milagro. Pero lo importante de este asunto es que él levantará una nueva nación a partir de Abraham. Una nación que se conocerá como el pueblo de Dios, que, vuelvo y le repito, tendría su propia cultura, tendría su propia constitución, que es la ley de Moisés más adelante. Tendrá su propia prerrogativa y sus propias prioridades, que será vivir para la gloria de Dios. Y lo más maravilloso de todo esto es que de ese pueblo se iba a levantar uno a través del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Independientemente de que este pueblo fuera Israel, el pueblo hebreo, todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de ese pueblo. La única manera de hacerlo es a través de Jesucristo, la simiente de Abraham que leíamos en Gálatas 3:16, y que se cumplirá la promesa, y él será el que bendecirá a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál será el costo? ¿Cuál será el costo entonces de este llamado hecho por Dios a Abraham? Pues, mis hermanos, aquí me encanta esto, porque aquí se une lo que les he explicado con el término eclesía. Abraham es el primero llamado afuera. Dios deja de estar en silencio, habla a Abraham, le habla lo que está escrito en Génesis 12, del 1 al 3, y le dice: deja la tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, camina por fe. Y él empieza de ahí en adelante a creer lo que Dios le ha prometido, empieza a caminar por fe, y esta creer a la promesa implicaba creer más allá de creer solo en que tendría un hijo. Implicaba mucho más allá de creer solo de tener un hijo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que él tiene tanta fe y aún está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque aún cree que el Señor puede resucitarle a su hijo, porque Dios ha prometido que de ese hijo se levantará una nación grande. Entonces esto es increíble, pero él también tiene implicaciones más grandes. Lo leímos en Hebreos, comenzando la presentación del día de hoy.
Él no tenía puestos los ojos solo en Canaán, sino que él tenía puestos los ojos en la ciudadanía celestial. A través de esa simiente, él lograría el cielo, el vivir eternamente con Dios. Entonces era no solo la promesa de tener un hijo, sino era que una promesa que superaba los deseos personales mismos de Abraham, que le aseguro que él sentía mucha tristeza por no poder tener un hijo. En todas las épocas en Oriente ha sido una deshonra no poder tener un hijo. Entonces él recibe esa buena noticia de que va a tener un hijo. Maravilloso. Esto es maravilloso, pero va más allá de eso, porque Abraham, por ser un verdadero creyente, él no está teniendo en mente construir su propio reino, construir su propia familia. Él siempre ha sabido que esa descendencia será la descendencia de Dios, la descendencia de la mujer, y que sería a través de ese pueblo, el pueblo de Dios, que se establecería el reino de Dios en la tierra. Y cuando hablamos de establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando de establecerlo en el corazón de las personas. ¿Por qué hablo de que Abraham, que es el que va, a partir de él se va a fundar el pueblo de Dios? Porque hablamos de que también es la iglesia, porque así como Abraham ha sido llamado a dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, caminar por fe, creer en la promesa y entender que no estamos viviendo en esta vida terrenal, sino que es algo pasajero y que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas eternas. Ese es el pueblo de Dios de todos los tiempos, mis hermanos, los llamados afuera. ¿Cómo se puede decir que el pueblo de Dios es diferente a la iglesia, mis hermanos? No es así. Muy respetuoso las personas que lo piensan de esa manera, pero no hay un asidero bíblico para eso. Vemos a Abraham como el precursor, el padre de la fe, pero también el padre de los hijos de la fe. Y todos, aún los gentiles, somos hijos de Abraham en ese contexto, mis hermanos. Mis hermanos, bienvenidos, porque este solamente es el principio del tema de Abraham.